Con este video vamos a iniciar una nueva unidad del curso de cálculo diferencial. Esta es la unidad número 2 y se titula simplemente funciones. Aquí la primera duda que tú debes tener al comenzar esta nueva unidad, pues sería simplemente ¿qué es una función? Es tu primera duda natural que debes tener. Bueno, para explicarte qué es una función, te voy a ir proyectando poco a poco diferentes ejemplos para que vayas entendiéndolo. Y una vez que ya los hayamos proyectados, vamos a ver cómo se representa y vamos a formalizar colocándola dentro de una definición, tal cual lo venimos haciendo en los videos anteriores en otra unidad de cálculo diferencial. Entonces, básicamente el concepto de función surge de manera natural cuando se están relacionando los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Para que tú me puedas entender esto que acabo de mencionar, te estoy proyectando dos ejemplos. El primero dice, a cada libro de una biblioteca le corresponde un único número de páginas. Ahí tienes dos conjuntos que están relacionando. Un conjunto serían los libros que se encuentran en la biblioteca y el otro conjunto sería números, simplemente números, donde esos números van a representar números de páginas. Hay otro ejemplo, dice, al radio R de un círculo le corresponde un único número real, A, que representa su área. Aquí estás señalando lo que es un conjunto, digamos, números que representarían al radio y otro conjunto, que igual son números reales, que representarían el área del círculo. ¿Cómo se relaciona el radio con el área? Ve cómo se van relacionando dos conjuntos. Sin embargo, en estos conjuntos ustedes pueden observar en estos dos ejemplos que acabo de mencionar que existe una relación especial entre los elementos de un conjunto y otro. Al primer conjunto lo vamos a llamar el conjunto X y al segundo el conjunto Y. Nota cómo están en letras mayúsculas. Esta relación que estamos diciendo que hay entre estos dos conjuntos tiene una dirección y la dirección es que va a partir, por ejemplo, del conjunto X y va a llegar al conjunto Y. Por esta razón vamos a denominar al conjunto X como el conjunto de partida y al conjunto Y como el conjunto de llegada. Por eso en ese diagrama que tú estás observando, puedes notar cómo hay dos conjuntos, dos especies de óvalos, donde uno representa al conjunto X y al conjunto y cómo voy relacionando sus elementos, pero fíjate cómo la flecha que los relaciona parte de los elementos, esos numeritos que tú ves dentro del círculo, son los elementos del conjunto X, tomo un elemento y lo relaciono mediante una flecha con un elemento del otro conjunto. Nota la dirección, partimos del conjunto X, llegamos al conjunto Y. Quizás después de esto, ahora tú te preguntes por qué mencioné que la relación es especial entre los elementos de un conjunto X y los elementos de otro conjunto Y. Bueno, esta relación es especial en el sentido de que si tú observas el diagrama que te estoy mostrando, el de donde están los conjuntos X y Y, tú puedes ver claramente cómo a cada elemento del conjunto X, sus elementos son los números 1, 2, 3, 4, le corresponde un y solamente un elemento del otro conjunto Y, que como puedes ver, sus elementos son A, B, C y D. Fíjate cómo las flechitas solo se une, por ejemplo, el número 2 con la letra D. Eso da a entender que solamente a un elemento del conjunto X le corresponde un y solamente un elemento del conjunto Y. Cada elemento del conjunto X va con solamente un y solo un elemento del conjunto Y. O sea, en ningún momento observas que el 2 está relacionado con la D y con la A. El 2 solo va con la D y, por ejemplo, el 3 solo va con la C, nada más. Eso se refiere a que la relación sea especial. Por ejemplo, en los ejemplos que te di con palabras, donde te decía que para un radio el área de un círculo pues iba a ser un número A. Por ejemplo, si yo te digo el radio son 5 unidades, calcúlame el área. Tú vas a aplicar pi por radio al cuadrado y ahí vas a obtener el área. Y ese número va a ser la única área que le corresponde a ese radio. No vas a obtener diferentes áreas para un mismo radio. Es decir, si yo te digo el radio es 5, no me vas a decir, bueno, el área es 20, luego son 50 unidades cuadradas, luego 80 unidades cuadradas. O sea, no. Un área va a ser única para ese radio y nada más. Por decir algo, si ustedes, digamos, tuvieran una matrícula o un número de control, esa es única y solamente tienen asignada una activa y va a ser solamente una con la que van a estar trabajando. No tienen más de 5, no tienen 5 números de control, digamos, no tienen 5 matrículas, nada de eso, solo tienen una única. Esos son ejemplos de cuando se refiere que una función es una relación especial entre los elementos de un conjunto y otro, que solamente les toca uno y solamente un elemento. A eso se refiere, porque si no, ya no tendría sentido. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en los ejemplos que les acabo de mencionar. Todas estas ideas que ilustran el concepto de función intuitivamente, las vamos a meter en una primera definición. Les anticipo que las definiciones voy a crear un total de 3. La primera va a tener lo inicial para dar el concepto formal. Y dice lo siguiente, sean X y Y dos conjuntos,
Una función de x a y denotada por una f, dos puntos, una x y una flechita con dirección a y es una regla de correspondencia que hace corresponder a cada elemento x que pertenece al conjunto x mayúscula un y solamente un elemento del conjunto y mayúscula. Quizás no es muy entendible la definición en una primera lectura, pero ahora te lo voy a explicar paso por paso. Entonces te sigo explicando esta definición paso por paso. Primero, X y Y, las mayúsculas que tú observas ahí, denotan los conjuntos que tanto hemos estado mencionando, cómo se relacionan los elementos de un conjunto con los elementos de otro. Si volvemos al ejemplo de los alumnos de una escuela más su número de control o matrícula, como la quieran llamar, X, o sea, en el diagrama que ustedes están observando en este momento, esa X serían ustedes, digamos, los alumnos, y se representarían con X su conjunto de alumnos. Y representaría un conjunto de números que representarían lo que es los números, en este caso reales, que representan los números de control. Eso se refiere a esa X y esa Y. O sea, vamos a relacionar estos dos conjuntos. Ahora, esta relación tiene una dirección y eso se representa con el F, dos puntos, X, flechita, Y. Te dice, vas a tomar los elementos del conjunto X, en este caso los alumnos, y los vas a relacionar con los elementos del conjunto Y, en este caso los números de control. Así es como va su sentido. ¿Este sentido puede cambiar? Sí, puede cambiar, pero eso lo vamos a ver más adelante en un tema que se llama inversa de una función. Ahora, ya que tú tienes estos dos conjuntos, la función viene siendo una regla de correspondencia. Lo que hace es que te va a tomar los elementos de un conjunto X y mediante una operación o un proceso te los va a relacionar con los elementos del conjunto Y. Tu pregunta quizás sería, ¿qué forma o qué aspecto tiene esa regla de correspondencia? Eso te lo voy a mostrar un poco más adelante, pero recuerda que su función de esa regla de correspondencia es tomar los elementos de tu conjunto X, en este caso los alumnos, mediante un proceso los va a relacionar con los conjunto Y, que es el número de control. A eso se refiere. Y tú observas ahí dice una X minúscula y un pertenece y una X mayúscula, se refiere a eso. Las X minúsculas representan a los elementos del conjunto de alumnos, o sea, cada alumno por separado. Y la Y minúscula representa cada número de control por separado. O sea, se van relacionando sus elementos del conjunto. Así es como se van relacionando estos elementos. Entonces, concluyendo, una función es simplemente una regla de correspondencia. Es una regla de correspondencia que lo que hace es tomar los elementos de un conjunto, mediante un proceso te los va a relacionar con los elementos de otro conjunto. Ahora, esta regla de correspondencia tiene un aspecto, pero te lo voy a mostrar más adelante. Antes de mostrarte el aspecto de esa regla de correspondencia, hay una forma usual en la que se denotan lo que son las funciones. Esta forma usual en que se denotan las funciones es mediante letras. Por lo general, pueden ser minúsculas o mayúsculas, no hay problema. Ahí tienes unos ejemplos, F minúscula, G minúscula, H mayúscula, sus correspondientes tengo las minúsculas y las mayúsculas, no hay problema, pero esa es la costumbre. Las funciones se denotan o representan mediante letras, sin importar si son minúsculas o bien son mayúsculas. Una vez comprendido cómo vamos a representar a una función, como les estuve mencionando a lo largo de este video, tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada. El conjunto de partida es X, el conjunto de llegada es Y mayúscula. Bueno, en este curso vamos a considerar que tanto los conjuntos de partida como de llegada son conjuntos de números reales, es decir, nuestro conjunto de partida X va a almacenar en su interior números reales, pero también Y, que es el otro conjunto de llegada, va a almacenar en su interior números reales. Por lo cual, nosotros en este caso decimos que las funciones que vamos a estudiar son funciones reales de variable real. Entonces, siempre que tú observes las palabras funciones reales de variable real, se refiere a que el conjunto de partida son números reales y el conjunto de llegada también son números reales. Y eso se representa mediante la expresión que tú puedes ver en pantalla. F, dos puntos, la R de conjunto de los reales, flechita, la R otra vez de conjunto de los reales. Ahora, bajo este sentido restringido, podemos considerar una función con una relación de dependencia entre dos cantidades. Si tú recuerdas, te acabo de mencionar que una función era una regla de correspondencia que lo que hacía era tomar los elementos del conjunto X y mediante un proceso te los relacionaba con los elementos del conjunto Y. Hablando de esto, por eso les decía ahora que bajo este sentido de que ahora estamos diciendo que el conjunto de partida son números reales y el conjunto de llegada también son números reales, por eso es que decimos que una función es una relación de dependencia entre dos cantidades, puesto que dependemos de tomar elementos o números del primer conjunto para relacionarlos con los elementos o los números del segundo conjunto. Esta relación que acabo de mencionar usualmente se expresa mediante la ecuación que ustedes observan en pantalla,
que es bastante familiar probablemente para la mayoría de ustedes. Esta ecuación nos dice que el valor de la variable y depende del valor que tome la variable x, es decir, que y es una función de x. Cada vez que ustedes observen ahí esa notación, quiere decir que para que ustedes puedan conocer el valor numérico de y, necesitan previamente conocer el valor numérico de x. Y para hacer todo ese proceso necesitamos una función que lo representa esa f minúscula. Ese paréntesis y esa x en el centro, eso da a entender que y depende de x, o sea, es función de x. Así es lo que significa ese paréntesis. Dicho de otra forma, f de x representa el valor de y que la función f asigna al elemento x, por lo que se le conoce como valor de f en x y se lee como f de x. Por eso lo leemos como y igual a f de x. Te lo vuelvo a explicar si no lo comprendiste bien en un primer intento. Para que yo te pueda volver a explicar esto, necesito que observes detenidamente esa ecuación que dice y igual a f de x. Primero, pues lo leemos de la forma que lo acabo de mencionar, y ahí y x simbolizan lo que son elementos de los conjuntos de partida y de llegada. Recuerda que los conjuntos de partida el conjunto de partida era x mayúscula y el de llegada era y mayúscula. Ahí tú puedes observar que las letras son minúsculas, puesto que son los elementos de esos conjuntos. También te mencioné que la función tiene una dirección que iba del conjunto x al conjunto y. Esta dirección hace que la x se encuentre después del igual y que la y se encuentre antes del igual. Y te menciona también o te indica que hay una dependencia, puesto que para que puedas relacionar los elementos de ese conjunto, necesitas primero conocer cuánto vale esa x para poderla relacionar con un valor de y. Consecuencia de esto, a x se le conoce como la variable independiente y a la letra y se le conoce como la variable dependiente, debido a que si no tienes a x, no puedes conocer el valor de y. Por eso x es la independiente y y es la variable dependiente. Te ilustro esto con los siguientes dos ejemplos. Tienes el área de un círculo, la cual tienes lo que es su radio, representado por r minúscula. El área de un círculo se calcula con la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado. Si tú observas y quisieras obtener el área, forzosamente necesitas conocer el radio. Si tú no conoces el radio, no puedes conocer el área del círculo. Así que aquí lo que nos da a entender es que R pasa a ser la variable independiente y A pasa a ser la variable dependiente, puesto que necesita conocer al radio para entregar su valor. Esto se representa con el A igual a F de R. Si tú observas ahí, estás dando a entender que A es función de R. Así es como se lee matemáticamente. A es función de R o A es igual a F de R. Lo que te está dando a entender es que el valor de A depende de conocer cuánto vale previamente R para que tú puedas obtener un valor. Ahora pasemos a unos cuantos ejemplos donde te voy a mostrar qué es esa o qué forma tiene esa regla de correspondencia que te mencioné en la primera definición. De entrada, para que te des una idea, esa fórmula del círculo donde dice pi por radio al cuadrado, ese pi por radio al cuadrado, esa es la regla de correspondencia. Ahora te voy a mostrar otras en unos ejemplos. Aquí te muestro unos ejemplos de lo que es la regla de correspondencia. Si tú observas, aquí tengo un f de x. En este caso, el f de x igual a x cuadrada es aquel que podemos mencionar que es una regla de correspondencia. Esta es la forma de una regla de correspondencia. Podemos tener más, por ejemplo, puedo tener raíz de x, 1 sobre x. Todas las expresiones que tú te puedas imaginar son reglas de correspondencia. Esa es la regla de correspondencia que va a realizar el proceso para relacionar elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Observa lo siguiente. Cuando tú aquí te dice, esta es tu regla de correspondencia y esta regla de correspondencia te sirve para todo número real x. Entonces aquí tú te puedes preguntar, entonces, ¿no todas las reglas de correspondencia sirven para cualquier número real? La respuesta es no. Cada una de ellas funciona con cierto conjunto de números reales. Algunas no funcionan con todos, otras sí funcionan con todos los números. En este caso, esta regla de correspondencia sirve para cualquier número real x. Por ejemplo, te pide ahora calcular f de 3, f de 2 y f menos 2. ¿Qué te está dando a entender esto? Bueno, simplemente 3, 2 y menos 2 pues son números reales. Y aquí te dice que sirve para cualquier número real. Entonces lo que te está pidiendo es que en el lugar de las x de tu regla de correspondencia las vas a intercambiar en este caso por 3, luego por 2 y luego por menos 2. Es por eso que si tú observas en la solución, en el lugar de la x estoy colocando un 3
y la x estaba al cuadrado, pero como la x la reemplacé por 3, ahora sería 3 al cuadrado 9. Fíjate en el siguiente, ahora en lugar de la x estoy colocando un 2 y quedaría 2 al cuadrado es 4. Luego en lugar de la x estoy colocando menos 2 y quedaría menos 2 al cuadrado es 4. Esto es la regla de correspondencia. Si tú te recuerdas, te decía en la definición de una función que ibas a tener dos conjuntos x. El conjunto x iba a tener ciertos elementos. Sus elementos, por ejemplo, en este caso son los números que tú introduces a tu regla de correspondencia. En el ejemplo serían 3, 2 y menos 2. Y vas a tener un conjunto y. Ese conjunto y almacena los resultados que provocó la regla de correspondencia con este conjunto de números. En este caso aquí va a estar tu regla de correspondencia f de x. Lo que va a hacer es que le vas a pasar este número a tu regla de correspondencia mediante un proceso, que en este caso es elevarlo al cuadrado, como nos lo indica la regla de correspondencia. Te va a almacenar el resultado en el conjunto y, que en este caso sería 9. Ese es el resultado. Eso es lo que hace la regla de correspondencia. Entonces, si te das cuenta, te toma los elementos de un conjunto de x, que recuerden que esto lo llamamos también conjunto de partida. La regla de correspondencia mediante un proceso, ¿qué proceso? Según lo que te indique, un cuadrado, elevarlo al cubo, una raíz cuadrada, etcétera, te va a dar un resultado. Y ese resultado es 9 y lo vamos a almacenar en otro conjunto llamado y, que ese es el conjunto de llegada. Eso es lo que quería dar a entender la definición. Esto es lo que está haciendo gráficamente. Te toma un número, regla de correspondencia te hace una operación y te lo almacena en el conjunto de llegada. Bueno, entonces con estas ideas podemos dar una nueva definición, que la vamos a titular la definición número 2, que es aquella que va a repetirse en cierta forma con la definición 1, pero nos va a complementar esa primera definición. Te dice lo siguiente: de manera general, para que tú puedas decir que estás hablando de una función, necesitas todo lo siguiente. Primero, dos conjuntos llamados x mayúscula y y mayúscula, y te dice lo siguiente: una función que va del conjunto x al conjunto y, la cual se denota mediante esta notación, es una regla de correspondencia que hace corresponder a cada elemento del conjunto x un y solamente un elemento del conjunto y. Al conjunto x se le llama dominio de la función, y si y es igual a f de x, se dice que y es el valor de f en x. El conjunto de todos los valores de la función se denomina rango de la función. Bueno, te lo vuelvo a explicar entonces qué es una función. Primero necesitas dos conjuntos, como el pasado, digamos que era 3, 2 y menos 2. Y otro conjunto llamado y, que en este caso sería 9 y 4. Y una regla de correspondencia llamada f de x. Es lo que te está diciendo la definición. Ahora te está diciendo, tú ya tienes tu definición. Bueno, si ya tienes tu regla de correspondencia, la función se interpreta de la siguiente manera. Para que tú hables que tienes una función, necesitas dos cosas fundamentales: la regla de correspondencia y un dominio. El dominio son todos los números que tú puedes pasarle a tu regla de correspondencia, y que al aplicarle la operación que indique la regla de correspondencia, con el ejemplo pasado que era un cuadrático, te va a dar un resultado y lo vas a almacenar en otro conjunto, que en este caso es 9. Si tienes todos esos valores, entonces puedes decir que ya estás hablando de una función. Es por eso que si tú te das cuenta, aquí abajo te tengo lo siguiente: una función no es lo mismo que f de x, ya que la función está definida por dos características: la regla de correspondencia, que es el f de x, y el dominio. Entonces, para que tú puedas hablar de una función, necesitas dos características fundamentales: la regla de correspondencia y el dominio. Si tienes ambas cosas, estás hablando de una función. Si solo tienes el f de x, estás hablando de una sola regla de correspondencia, ¿sale? Entonces, para que hables de una función, necesitas los dos detalles: la regla de correspondencia y los números del conjunto x, que son el dominio de la función. El dominio de la función, de que otra forma simple se puede interpretar, simplemente son aquellos valores para los cuales tiene sentido ser sustituidos en la regla de correspondencia. ¿A qué me refiero con eso de tiene sentido? Imagina que tu regla de correspondencia no fuera x cuadrada, que fuera 1 sobre x. Y yo te digo que mi conjunto x, o sea, los valores que puedes tomar son 0, 1 y 2. Si te das cuenta, si tú tomas al 0 y lo reemplazas en la regla de correspondencia, te va a quedar 1 dividido entre 0. Y esto no tiene sentido. Esto no está definido según lo vimos en la primera unidad. Por lo tanto, el 0 no pertenece al dominio. Este número real está de más. Los demás, 1 y 2, sí pueden sustituirse y obtengo un valor numérico. 1 entre 1, 1, 1 entre 2, 1 medio. Por eso te decía que no todas las reglas de correspondencia sirven para cualquier número real. Algunas sí, por ejemplo, x cuadrada, tú puedes sustituir aquí el número que tú quieras, positivo, negativo, el 0, y no pasa nada, obtienes un valor numérico. Pero en este caso el 1 sobre x, por decir algo, el 0, pues no podía ser sustituido aquí porque no tenía sentido. Esta regla de correspondencia no funciona para el número real 0.
Entonces, si tú tienes una regla de correspondencia y conoces el dominio, o sea, los valores que puede ir tomando, ya estás hablando de una función. Por eso es que decimos que las dos características principales de una función son su regla de correspondencia, que usualmente se representa con una ecuación clásica y igual a f de x, y su dominio, que son todos los números reales para los cuales tienen sentido ser sustituidos en esa regla de correspondencia. Aunque te menciono lo siguiente, en la práctica es común que aunque solo tengas la pura regla de correspondencia, por ejemplo, y igual a x cúbica, ya digas, esto es una función, porque tú ya estás asumiendo de antemano en base a la experiencia que debe tener un dominio, y aunque no estés diciendo su dominio es tal, te puedes referir a él como una función, ya contemplando obviamente que tiene que tener involucrado un dominio. Por eso lo vas a encontrar en muchos libros que cuando tú veas f de x es igual a la raíz de x, te está diciendo la función f de x. Porque está asumiendo ese libro que tú ya conoces de antemano que involucra un dominio. Por eso podemos referirnos a él también como una función. Es la costumbre, digamos. Ahora te dice lo siguiente, una función hace corresponder a cada x en su dominio con un único valor f de x en su rango. Esta relación se puede expresar como el par ordenado que estás observando aquí. Si tú observas en esta parte, los números que puede tomar tu regla de correspondencia reciben el nombre de dominio. Y los números después de haber realizado el proceso que te indique la regla de correspondencia y los que se almacenan en conjunto Y, a eso se le conoce como el rango. Dominio, rango. Dominio son los números que puede tomar tu función. Rango es el resultado que arroja la función o la regla de correspondencia para después de haber manipulado el dominio. O sea, digamos, aquí te pidió elevar al cuadrado, toma tus valores del dominio y el resultado que te da, a eso se le conoce como el rango de la función. ¿Sale? Por eso ahorita se dan cuenta y dije lo siguiente, dominio de la función, aunque yo les dije que esa es la regla de correspondencia, ya es costumbre referirnos a ella como una función, porque sabemos que debe llevar un dominio. Entonces eso se puede representar mediante un par ordenado. Por ejemplo, aquí el par ordenado sería 3,9. El dominio es este numerito y después de pasarlo por la regla de correspondencia me arroja este número. Y eso también se tiene la costumbre de representarlo con un par ordenado, en este caso 3,9. Entonces, resumiendo, una función es simplemente una regla de correspondencia que involucra a un dominio. La regla de correspondencia se llama y igual a f de x o se representa de esa manera. Aunque, vuelvo a repetir, es común que aunque solo veamos la regla de correspondencia, nos vamos a referir a ella como una función, porque ya se tiene el conocimiento a partir de ahora de que involucra a un dominio, aunque tú no lo estés viendo explícitamente. Sabes que debe tener un dominio. Ahora, cuando tú pasas ese dominio por tu regla de correspondencia, te arroja un nuevo número. Y ese nuevo número que te arroja va a formar parte de lo que se conoce como el rango de la función. Y esto se puede representar mediante un par ordenado, 3,9, donde primero va el dominio y luego va el rango. Y eso nos da la apertura a una tercera definición que nos va a ayudar a definir la gráfica de una función. Y dice lo siguiente la tercera definición. Una función es un conjunto de pares ordenados de elementos tal que cualquier par de pares ordenados distintos de este conjunto no tiene de mismo primer elemento. El conjunto de los primeros elementos de los pares ordenados se llama dominio de la función y el conjunto de los segundos elementos se le conoce como el rango de la función. Te explico lentamente esta definición. Yo te dije que tenías, por ejemplo, el par ordenado 3,9, luego otro par ordenado podría ser, por ejemplo, no sé, 5,25. Otro par ordenado podría ser 6,36. Son pares ordenados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí te dan, imagínate que el conjunto X, que es el dominio, yo te digo que tiene como números a 3, 5 y 6. Y el conjunto de llegada, que es el rango, tiene como elementos a 9, 25 y 36. Y en este caso, tu regla de correspondencia es x cuadrada. Entonces, tú tomas el dominio, que son estos numeritos, se los pasas a tu regla de correspondencia, realiza el proceso indicado, que en este caso es elevar al cuadrado, y la respuesta te lo entrega en un nuevo conjunto. Y ese es el 9. Entonces, haces lo mismo con cada uno de ellos y lo vas repitiendo de esta manera. Entonces, esto se expresa como un par ordenado. El primero 3 va con 9, 5 va con 25, 6 va con 36. Y como este es un conjunto, porque hay más de un par ordenado, los conjuntos se tiene la costumbre de encerrarlos entre llaves para indicar que esto es un conjunto de pares ordenados. Ahora te dice, para que tú puedas decir que un conjunto de pares ordenados son una o representan a una función, los elementos o los primeros elementos tienen que ser distintos. Los primeros elementos son 3, 5 y 6. ¿Por qué tienen que ser diferentes? Si tú recuerdas, al inicio del video yo te dije que cada elemento del conjunto X se relacionaba con un y solamente un elemento del conjunto Y. ¿Por qué tiene que ser esto así? ¿Te parecería a ti lógico que te dijera
que en este caso 5 elevado al cuadrado es 25, pero también yo te dijera, pero también si el 5 lo elevo al cuadrado me va a dar 36, o sea que te dijera que ambos resultados son válidos, que 5 al cuadrado es 25 y 5 al cuadrado es 36, pues aquí tú ya empezarías a tener conflicto, porque me dirás, no, esto no es posible, el 5 solo va con el 25, no puede ir con el 36, por eso te dice que los primeros elementos no tienen que estar repetidos, o sea, digamos, solamente pueden estar relacionados con un solo elemento del conjunto Y, porque si está relacionado con más de un elemento del conjunto Y, por ejemplo 25, 36, esto ya no tiene coherencia ni sentido. Por eso, para que esto sea una función, los primeros elementos tienen que ser forzosamente diferentes. Si cumples esa característica, entonces el conjunto de pares ordenados sí está representando una función. Pero si, por ejemplo, se repitieran, quiere decir que no está representando a una función. Ahora, los segundos elementos sí se pueden repetir, porque puede darse el caso de que, por ejemplo, aquí en lugar de 6, tú tuvieras menos 5. Menos 5 es un elemento diferente al 5, pero si lo elevas al cuadrado te vuelve a dar 25. Pero fíjate cómo el menos 5 solo está relacionado con un elemento, no con más de uno. En ningún momento tú puedes decir que menos 5 al cuadrado es 36, porque ya estarías relacionándolo con 2 y eso no tiene sentido, porque menos 5 al cuadrado solamente es 25. Entonces fíjate que los segundos elementos sí se pueden repetir, quiere decir que hay por ejemplo un número positivo y un número negativo, que al pasarlos por la regla de correspondencia me arrojan el mismo resultado. Pero fíjate, sí, relacionados con uno en común, pero en X cada número va con su propia flechita, no van saliendo dos de un mismo número, solo sale una flechita de cada número. Por eso los segundos elementos sí se pueden repetir, pero los primeros no. Entonces esta es la otra definición de una función. Recuerda, se puede expresar también como pares ordenados, donde los primeros elementos no deben repetirse, los segundos elementos sí pueden repetirse y todos los primeros elementos, que en este caso son 3, 5 y 6, se les conoce como el dominio de la función y a los segundos elementos son 9, 25 y 36 se les conoce como el rango de la función. Entonces, todo eso podemos decir que es una función, pero vista como pares ordenados. Ahora, en base de todo lo que te acabo de decir, en el siguiente video te voy a dar una serie de ejemplos utilizando toda esta teoría que acabamos de mencionar.